Patriotas, amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a AFN TV, American Freedom Network TV, y a nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque, donde nosotros compartimos con ustedes la verdad, la pasión y el amor por esta gran nación, que es el centro de nuestra vida, que es cada palabra y cada análisis de lo que está sucediendo aquí en nuestro alrededor. Y por eso es importantísimo esta reunión que tenemos como hoy, tradicional, los domingos, 7 de la noche, hoy día 12, y quiero iniciar el programa no tan solamente con la idea de recordar cuál es la idea del programa, sino también buscar la manera de inspirar, unir y empoderar a cada uno de nosotros sobre el tema fundamental. El 911, los Estados Unidos de América, está bajo ataque. Nosotros vivimos, amigos, tiempos históricos, momentos de grandes retos y de decisiones que van a definir el futuro de este gran país, de este nuestro amado hogar, el futuro que le vamos a legar a nuestra familia. Estamos aquí con la firme convicción de ser una voz que defienda estos valores, que nos identifiquen. Recuérdense bien, el único objeto es identificarnos con la libertad, la justicia y la esperanza de vivir un mañana mejor. En esta oportunidad, para comentar, para contener, para compartir con ustedes estos temas que están en boca de todos. Por ejemplo, lo que más a mí me ha llamado la atención de esta semana, del acontecer de esta semana, fue el controvertido fallo que el juez Juan Merchan tuvo en una decisión que ha despertado interrogantes a todos los niveles, todos los sistemas, todas las voces de izquierda y de derecha, de centro, están impactados con este resultado que definió este juez. Ha habido más interrogantes sobre la imparcialidad y sobre interrogantes sobre la integridad de nuestro sistema judicial. ¿Qué significaría para la justicia este fallo que tuvo el juez? ¿Estamos siendo testigos nosotros de una manipulación de la ley con fines políticos? Estas preguntas y las implicaciones que puedan tener para nuestra democracia es el signo de interrogación que no solamente tenemos nosotros aquí, sino que es vox populi en toda la nación y en el mundo entero. Porque digo el mundo entero porque a la final el mundo se destila al compás de los Estados Unidos de América. Ha bailado y caminado al compás, aunque en este momento están apareciendo las sombras y el empuje de los chinos, que sabemos que es verdad, y también de las desavenencias del mundo entero contra los Estados Unidos por envidia, por competencia, por las razones que sea, pero que existen, pero que no podemos dejar de negar que lo que a nosotros más nos importa es lo que sucede aquí. Con todo esto también lo que nosotros miramos es hacia el futuro, con una esperanza y una determinación. Nosotros hablamos sobre el próximo toma de posición de Donald Trump el 20 de enero, que promete marcar un nuevo comienzo para nuestra nación. La expectativa crece y junto con ella la responsabilidad que tenemos todos, escuchen, de ser partícipes activos de esta nueva etapa. El programa que estoy tratando de compartir con ustedes
es un llamado a la reflexión, pero también a la acción, porque juntos analizamos los desafíos y celebramos las victorias y comentamos las verdades, las influencias, las realidades que enfrentamos y que también nosotros lo hacemos en función de las que tantas personas, para bien de ellos, para mal de nosotros, nos ocultan. Tratamos por sí y de hecho de que este sea un espacio para la verdad, que no tenga filtros y que la pasión de por nuestra nación no conozca límites. Mucho más ahora cuando este personajillo se ha tildado ahora del abanderado de la libertad de expresión, cuando fue el que pisoteó o nos pisoteó a todos con sus censuras, sus limitaciones, sus cierres. Así que a mí lo único que se me ocurre en este momento es pedirle a usted que me acompañe en esta travesía juntos, donde todos podamos explorar lo político que está sucediendo aquí en nuestro hogar y guiarnos firme con una convicción que el futuro que tanto deseamos y tanto anhelamos puede ser perdido. Por eso me atrevería a invitarlos a usted a que me acompañe en esta travesía, donde juntos podríamos explorar lo político de nuestro hogar y guiarnos juntos bajo una convicción absoluta de que el futuro está en nuestras manos. Y está en nuestras manos si tenemos el valor de defenderlo. De eso se trata. Mi único anhelo, señores, es expresar mi profunda preocupación y mi desconcierto ante el fallo emitido por este juez. Este caso no solamente desafía a lo que ha sucedido con Donald Trump, sino que nos pone a nosotros en el banquillo de ser sentenciado con mucha parcialidad por enemigos que conocemos. Cuando el juez Marchán emitió su sentencia, emitió una sentencia sobre nosotros mismos. Esto se puede interpretar como un fallo en cuestión de ataque, revancha, eclipsar, eliminarnos. Porque este fallo, esta sentencia de culpabilidad, donde no tuvo sentencia desde el punto de vista, porque lo sentenció a ningún pago punitivo y lo declaró libre incondicionalmente. Y eso, tremendo signo de interrogación, porque no puedo entender que alguien lo acuse, lo declaren culpable y que salga absuelto de todo. Entonces, si eso no es a la clara una flagrante manipulación del sistema y lo hace per se, este juez no solamente lo bautizó, lo recalcó y lo sentenció a estar corrupto, pues entonces defínanme ustedes qué cosa es el más flagrante acto de corrupción que hayamos podido ver. No solamente los actos de este anormal, de este desastre que este anormal ha creado para esta nación, y que por largo rato no vamos a ver los resultados, porque a la final, a los días que le quedan de su gobierno, ustedes saben todas las maniobras que han hecho para entorpecer, para viciar, garantizar los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Yo creo que la decisión de este juez fue una decisión irreparable.
es una repercusión legal que va a repercutir durante muchos años en la historia de esta nación y será digno de revisión continua por los historiadores de esta nación. O sea que a nosotros nos ha tocado vivir este momento bochornoso para esta nación y denigrante para los padres fundadores, pero más denigrante para nosotros que somos los que estamos vivos en este momento. Recordar a los padres fundadores, cuando yo lo hago aquí, lo hago en un término de respeto folclórico. Es un legado, un testamento que nos dejaron. No cumplirlo es simplemente entender que estamos caminando sobre pisos movedizos y que tenemos que estar bien claros que el sistema legal de los Estados Unidos se basa en la premisa de que todos seamos iguales ante la ley y que los fallos judiciales deben estar fundamentados, oigan, con pruebas concretas que sin duda permitan determinar culpabilidad o inocencia. Pero lo que hizo este juez y lo que hicieron todos, esa camarilla de sátrapas víboras, crearon un sistema que denigra ese legado de los padres fundadores y de la integridad de las leyes de esta nación. Nosotros tenemos la obligación de defender esto, no por defender el gobierno de Donald Trump. Defender el gobierno de Donald Trump es defendernos a nosotros. Pero Donald Trump no lo podemos erigir como el único garante de lo que viene para nuestro futuro. El corregir el daño que se le ha hecho a la nación no depende de Donald Trump, ni depende del buen gobierno que él haga y que la sucesión de él continúe. El común denominador de esta ecuación somos nosotros. Nosotros, el pueblo. Somos los garantes y somos los llamados a convertir el éxito de todo lo de arriba de la ecuación en que el igual sea éxito. Donald Trump, gobierno, sucesión, buenos hechos, barra, nosotros el pueblo, igual, éxito. Si quitas la parte de abajo de la ecuación, lo de arriba no lo va a lograr. Y no lo va a lograr no porque sean ineptos, no, son capaces, sino porque las olgas de la oscuridad que están ahí, que todo el mundo quiere tildarme de que soy pesimista, que muchas personas piensan que aquí lo único que se habla es de oscuridad, negativismo. ¿Qué tan lejos de la esencia de este programa si usted piensa de esa manera? Los resultados de la ecuación es que nosotros somos los garantes y si nosotros no lo hacemos, el caso de este incidente, lo que acaba de pasar con el juez Marchand, demuestra el veneno y la corruptela de todo lo que viene desde atrás. Las fallas en el FBI, las fallas en el CIA, las fallas en el Secret Service. Decimos nosotros que son fallas, pero no lo son. Es una agenda orquestada con el veneno de la mala intención para descarrilar esta nación. Así que les vuelvo a decir, los únicos garantes de que esto pueda llegar a feliz término es el grado de compromiso que usted esté dispuesto a afrontar. Si usted llega el 20 de enero y
feliz y contento como una lombriz, y se dedica a producir y se dedica a tratar de, por todos los medios, de llevar lo mejor para su familia. Si usted no se abandera con la realidad política y luchar contra ese veneno flagrante que viene detrás de usted, esa sombra que nos ataca, estamos perdidos. El sistema ha sido abusado. El sistema judicial, el sistema moral, el sistema educacional, el sistema de todo en esta nación ha sido atacado. Y utilizar como excusa para nosotros, para la tranquilidad, es que el día 20 de enero Donald Trump emerge como el presidente de los Estados Unidos, es parte de la sustancia del veneno que estos degenerados quieren que usted siga. Su tranquilidad, su pasividad, su confianza de que otro va a venir a arreglarle su problema. El Estado de Derecho en los Estados Unidos ha quedado entredicho. El Estado de Derecho que nos protege a nosotros está contra el piso y requiere de un resucitar a grandes escalas y que requiere, y reitero, el consenso y la ayuda de todos nosotros. Si no entramos y estamos conscientes que es necesario que reflexionemos sobre este impacto, si permitimos que las leyes sean manipuladas y que sigan siendo manipuladas, pese a que Trump esté frente al gobierno, pero que los entes oscuros están infiltrados y nosotros no salgamos a declararlos, a acusarlos, no tendremos ninguna garantía de que el éxito lo logremos. Así que si esperamos recibir un trato justo en el futuro para usted, para mí, para nuestra familia, nosotros tenemos que involucrarnos al 101%, mis amigos, con todo este tema. Tenemos que activarnos y tenemos que participar. Si no lo hacemos, cada vez más nos estaremos alejando de los principios fundamentales que nos legaron los fundadores de esta nación. Así que, como ciudadanos, yo los invito a que nos comprometamos todos con la verdad, con la justicia, que debemos existir. Así que, mis patriotas amigos, como ciudadanos, como padres de familia, como lo que nazca de nuestro corazón, nosotros tenemos que abogar, como quiera que sea, la verdad y defender la justicia. Debemos exigir que un sistema judicial sea transparente. Esto es fundamental porque esa es la base de esta nación. Un país de leyes. Un país con un sistema judicial transparente, que sea imparcial y libre de influencias políticas. Y a esto me refiero en todas las direcciones, no solamente en la dirección de los demócratas, sino también de los infiltrados rinos que hay en este país y también de los tontos útiles independientes que no se dan de cuenta de la realidad que estamos viviendo. Pero principalmente en estas dos direcciones nosotros tenemos que ser ojo visor, tenemos que ser garante y ser espada de Damocles contra estos degenerados que tuercen las leyes en su beneficio, porque si hicieran algo en beneficio de nosotros, aún así sería cuestionable. Todo tiene que estar dentro de la ley, nada fuera dentro de la ley que nos legaron los padres fundadores.
el manual de procedimiento, la Constitución, el único eje, el único ente que nosotros podemos tener para definirnos. Y somos nosotros. No es solamente contar con Donald Trump. Así que hoy debemos alzar nuestra voz no solo por Trump, sino por el futuro del sistema nacional de justicia de esta nación. Debemos reafirmar nuestro compromiso con los valores reales de la justicia y de la libertad y mantenernos, mis amigos, activos en defensa de cualquier intento de corromper a nuestras instituciones. Que este sea un llamado no solo a la reflexión, sino a la unidad y a la acción. No permitamos que esto se destruya por lo que tanto ha costado construir. Con mi corazón lleno de amor, amor por esta gran nación y por las convicciones de un profundo compromiso con los valores que hicieron de los Estados Unidos el faro de libertad y esperanza que ha sido siempre y por el cual nosotros vinimos aquí, por estar convencidos de que hicimos la correcta elección cuando vinimos aquí. Es importantísimo que en este momento crucial de nuestra historia asumamos esa reflexión y actuemos y decidamos actuar con valentía. Los padres fundadores, con una visión incomparable, nos negaron la Constitución. Si nosotros no establecemos esto como un contrato social basado que la libertad y la búsqueda de la felicidad son los fundamentos con los cuales nosotros debemos continuar por la honestidad y por el futuro de nuestras familias, está ahí. Y es nuestra responsabilidad honrar, defender este legado. Si esto no lo hacemos, lo perdemos todo. Créame, el mero hecho de la ascensión de Donald Trump no garantiza para todos la recuperación de estos valores. Porque la cruda realidad es que vivimos tiempos en los que estas bases han sido atacadas por ideologías que no descansan, que no duermen, que se mantienen en curso original de ataque, que no los va a atender nada, no los va a detener absolutamente nada. Así que nosotros no nos puede detener absolutamente nada, porque estamos claros que esas agendas como el movimiento woke, el programa 2030 y las manipulaciones de teorías de género, de racismo, de individualismo, están hechas para destruir nuestras bases morales y ellos no se van a detener. Estas corrientes van a continuar y el respeto por la libertad, el respeto mutuo, no los quieren arrebatar. Así que en estos momentos finales del programa quiero reflexionar, quiero invitarlos a ustedes a que reflexionemos todos sobre el poder que pasaría en todo caso si estas ideologías ponen la suya. Si perdemos la expresión de la libre libertad como nación y la libertad de nuestras familias. Cada familia estadounidense, mis amigos, merece crecer en un país donde los valores tradicionales sean respetados, donde la ley sea basada en el orden, donde nuestros hijos puedan soñar y alcanzar metas sin miedo, sin ser adoctrinados por agendas. Así que es hora de regresar convencidamente a nuestras raíces. Defendamos esto, defendamos como una nación basada en la moral, la dignidad, el respeto mutuo. Así que aquí no estamos rechazando el progreso, aquí estamos rechazando la agenda progre.
Hoy más que nunca necesitamos unirnos bajo el liderazgo de un hombre que ha demostrado primero América. Y ese líder natural es Donald J. Trump. Encarna la visión de devolver a los Estados Unidos su gloria original, bajo un orgullo, bajo una guía donde podamos restaurar todos el orgullo nacional, reconstruir nuestra economía y defender nuestra Constitución, que está siendo destruida. Yo los llamo a todos a tomar una acción. No nos quedemos callados mientras los valores que amamos sean atacados. Debemos defender nuestra familia. Debemos, como comunidad, estar unidos. Debemos reflexionar y actuar. No hay de otra. No existe otra. Este es un país donde we the people somos nosotros los garantes de la libertad y nosotros debemos responder a ese reto. Cualquier obstáculo que nosotros no saltemos va a definir el futuro de nuestra nación, para el mal. Así que si nosotros pretendemos el bien, nosotros tenemos que saltar esos obstáculos y asegurarnos que nuestra nación siga siendo el hogar de los valientes y la tierra de los libres. Mis amigos, mi nombre es Gustavo Rodríguez. Gracias por acompañarme en esta velada. Si usted estima de valor lo que estamos tratando aquí en el programa, yo les invito a que comparta el programa, que se suscriba aquí al canal y que active las herramientas que el algoritmo aporta para estar nosotros comunicados. Pero les repito nuevamente, por favor, compartan. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que nos dé la fuerza para luchar por lo que es justo y verdadero. América primero. Los espero en una siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets regular, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say